para compartir información específica, una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. World, I want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose. Estamos aquí en un nuevo bloque de GPS de Noticias y también, como todos los miércoles, tenemos nuestra columna de género de la mano de la subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad, Melissa Tortúa, a quien la saludamos. ¿Cómo estás, Meli? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Meli. Todo muy bien, todo muy bien. Un gusto estar de nuevo en contacto contigo. Hoy nos vas a traer Igualmente tipos de violencia y los diferentes ámbitos donde ella puede manifestarse. Sí. Primero, bueno, decir que cuando empezamos a hacer estas columnas, la idea era de que, bueno, les sirva a la gente, así que, bueno, está bueno que presten atención, que la audiencia preste atención para ver si son víctimas de algunos de estos tipos de violencia, que muchas veces, al igual que los micromachismos que hablamos en la última oportunidad, se encuentran invisibilizados y totalmente naturalizados. Uh-huh. Pero bueno, es prestar atención y denunciar si sos víctima de alguno de estos tipos de violencia, o asesorarte de cuáles son tus derechos, y si conoces a alguien que también esté pasando por este momento, por esta situación. Pueden hacerlo comunicándose telefónicamente al 0800 de la provincia, que es el 0800-888-9898, el 101 de emergencias, ante cualquier emergencia, o el teléfono de la subsecretaría, el 0358-4672-535. Estamos en la calle La Madrid, 1363. Es importante que se asesoren ante cualquier duda o inquietud con nuestros equipos técnicos. No estamos atendiendo de manera presencial, pero sí telefónicamente. Seguimos trabajando. Y bueno, se puede, si la situación es grave, podemos acudir al territorio, lo organizamos teniendo en cuenta y respetando todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, bueno, es importante definir qué entendemos por violencia, que es toda conducta, que puede ser una acción o una omisión, es decir, hacer algo o dejar de hacerlo, que está basada en una relación desigual de poder, es decir, que una de las personas, de las partes, es más poderosa o tiene más fuerza que la otra persona, que bueno, afecta su vida, su libertad, según el tipo de violencia del que estemos hablando. Y podemos hacer referencia a algunos tipos de violencia que se pueden desarrollar en diferentes, o reproducirse en diferentes ámbitos, como es la violencia física, que es la más conocida, la más popular, porque también es una de las más visibles, ¿no? Como hablábamos en la última oportunidad, es muy difícil poder notar conductas violentas cuando están invisibilizadas, y a lo mejor lo físico es mucho más notorio. Uh-huh. La violencia física es aquella que se produce contra el cuerpo, ya sea produciendo un dolor, un daño, o llegando a producir riesgo mediante empujones, golpes, quemaduras. La violencia psicológica, que es otro tipo de violencia, y esta es muy imperceptible, es la que genera o produce un daño emocional, y muchas veces afecta o disminuye la autoestima. Ejemplos de violencia psicológica puede ser la indiferencia, como dijimos, estamos hablando de conductas de acción u omisión. Indiferencia es decir, no hacer algo, no prestar atención ante algo, celos excesivos, chantaje, ridiculización. También podemos hablar de violencia sexual, es otro tipo de violencia, y es aquella que afecta el derecho de la mujer de decidir voluntariamente y libremente sobre su vida sexual o reproductiva. Esta violencia puede visibilizarse a través de amenazas, de coerción, también el uso de la fuerza, puede ser también mediante intimidación. La económica
económica o patrimonial, ocasiona un daño, esta violencia, en los recursos económicos. Ejemplos de este tipo de violencia es, por ejemplo, el control de los ingresos o la limitación de estos recursos económicos, la violencia simbólica también, es aquella violencia que se produce a través de la reproducción de patrones estereotipados, de mensajes, valores o íconos o signos. ¿Qué son estos patrones estereotipados? Seguramente han visto campañas para regalarle cosas al Día de la Madre. Bueno, ahora en este caso fue el Día del Padre hace poco. Bueno, nos generan estos patrones, el patriarcado y la sociedad machista se genera estos patrones estereotipados donde la mujer es sensible, se dedica a las tareas del hogar, se dedica a las tareas de cuidado, y el hombre es aquel que puede ejercer la función pública, que es exitoso, que también se lo relaciona con la fuerza. Yo me recuerdo también una campaña de reproducir estos patrones estereotipados en el Día del Niño, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que tuvieron que bajarla después de una cadena de supermercados muy conocida. Uh-huh. Después también está la violencia política, que es aquella que se dirige a restringir la participación política de la mujer. Y todos estos tipos de violencia que mencionamos pueden desarrollarse en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito doméstico, es decir, que alguno de estos tipos o varios de estos tipos de violencia puedan ser ejercidos por alguien del grupo familiar. En el ámbito institucional, cuando quien ejerce la violencia son funcionarios, agentes pertenecientes a un órgano o institución pública. En el ámbito también laboral, cuando la violencia se reproduce en el trabajo, y mediática, cuando, por ejemplo, la reproducen los medios de comunicación. Meli, allí en la Subsecretaría de la Mujer que encabezás precisamente, ¿cuál es el tipo de violencia que más se suele presentar aquí en Río Cuarto en función de las denuncias, ¿no? Hay un montón de violencias que o por no desnaturalizarse o por X motivo que no se denuncian, pero de las denunciadas, ¿cuáles son las que más llegan allí? Bueno, estamos observando mucha violencia psicológica y económica. Tenemos que tener en cuenta que la violencia económica, bueno, cuando a lo mejor las parejas se separan y hay hijos de por medio, se suele emplear como violencia económica en el sentido de no pasar cuota alimentaria a los hijos y a las hijas, en este sentido. Y la violencia psicológica es muy difícil abordarla porque muchas veces está, bueno, primero, como decía, problemas de autoestima en la víctima que son difíciles de trabajar. Por eso es que nosotros pedimos que se asesoren con profesionales, con los equipos técnicos que se encuentran a disposición, porque tenemos víctimas que hace muchos años que están pasando por situaciones de violencia totalmente naturalizadas. Sí, totalmente, Meli. Nos parece muy importante que reforcemos esta información para que las mujeres que nos están escuchando puedan detectar en todos los ámbitos que nombraste, más que nada en el hogar y en sus espacios de trabajo, que puedan identificar este tipo de violencias y que tampoco se sientan como culpables de recibir esas violencias, que es lo que estás diciendo. Por supuesto. Durante muchos años esta constitución y esta generación de estereotipos, como mencionábamos recién, nos hizo creer y confundir muchas veces el amor con la violencia. El control es violencia. Total. Sí, totalmente. Y hay algunos espacios donde se hace la denuncia, ya lo hemos dialogado esto, algunos espacios que no están orientados precisamente al trato
al recibir estas denuncias y tratarlas como se merecen, y en realidad terminan revictimizando aún más a la persona que va a denunciar. Así que bueno, está bueno que cerremos la columna mencionando también o recordando los números de comunicación que nos dabas al principio, donde aquellos que sufran violencia de género van a poder receptar, en realidad hacer la denuncia, porque va a ser receptada y tratada como corresponde. Sí, es muy importante. Y ante cualquier duda o inquietud, repito, comunicarse con el número de la subsecretaría, que es el 358-4672-535, donde los equipos técnicos pueden asesorar a la víctima en cuestiones, bueno, principalmente cuestiones psicológicas, un primer abordaje de la situación. Contamos con psicólogos, también con una abogada que hace muchas veces el puente, porque la víctima está en una situación de vulnerabilidad la mayoría de las veces, y encontrarse con esto que hablamos también justamente la última vez de la justicia, una justicia tan lejana, tan fría. Entonces es necesario que te genere un primer contacto, o que se te genere un asesoramiento de saber dónde dirigirte, con quién comunicarte, qué es lo que tenés que expresar. Exactamente, Meli. Así que, bueno, recordamos los números, por último, Meli. Sí, 0800-888-9898 para efectuar denuncias telefónicas, el 101 ante emergencias, y el de la subsecretaría en la calle La Madrid 1363 es el 358-4672-535. Perfecto. Y con esto damos por finalizada nuestra columna de género, precisamente de la mano de Marianela Gómez, nuestra subsecretaria. Sí. Marianela Gómez no, perdón, Melissa. Marianela Gómez fue la columna anterior, por eso, Meli. Te pido disculpas. De Melissa Tortura. Por favor. Sí, no, discúlpame. La subsecretaria de las Mujeres de la Municipalidad, ahí está Melissa Tortú. Con ella finalizamos la columna de género. Meli, te agradecemos mucho y nos reencontramos de acá a 15 días. No, por favor. Muchas gracias, como siempre, a ustedes por el espacio. Gracias, Meli. Un beso. Chau, chau. Pasó por los micrófonos de GPS de Noticias la subsecretaria de las Mujeres, Melissa Tortú, quien está a cargo de nuestra columna de género. Hoy hablamos sobre los tipos de violencia y los diferentes ámbitos donde pueden manifestarse.